Tema número 10. La gran mentira de la nueva era. Señor, que tu Santo Espíritu nos llene cada vez más de fe, creer plenamente en ti. Oh Señor Jesús, cúrenos con tu sangre preciosa nuestros sentidos, nuestra vida interna y todo nuestro exterior, y haz que este tema nos ayude a descubrir que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que lo demás es mentira. La gran mentira de la nueva era. El hombre es un ser religioso por naturaleza, de múltiples maneras en su historia, y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 28. Este deseo ha sido puesto por Dios en el hombre para que busque, le ame y le sirva, y de esta manera encuentre su plenitud. El demonio, en su afán de entrar y hacer perder al hombre, en su afán por separarlo de Dios y llevarlo a la perdición, se aprovecha de este mismo deseo que está inscrito en su naturaleza. Su estrategia no es simplemente hacerle creer que Dios no existe, sino hacerlo desviar de su fe. ¿Alguna pregunta? ¿La nueva era es una secta? Y tendremos nosotros que la nueva era no es una secta, ni una iglesia, ni una religión. Es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común, pero no tienen jefe, ni reglas, ni doctrinas fijas, ni disciplina común. Ahora, ¿por qué entonces se dice que es una nueva religión? La nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe: Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia. Pero no es una religión. Toma diversos aspectos de muchas religiosas y también de las ciencias, de la literatura, y lo mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida humana. A veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarios al cristianismo. Por eso es una gran mentira, un gran engaño. Entonces, ¿qué es la nueva era? Es un supermercado espiritual que se apoya en múltiples filosofías y religiosidades, en su mayoría orientales. Desde ahí ya no es nada bueno. Reúne un sinnúmero de creencias, ritos, cultos, prácticas, supersticiones, relativismo, etc. Algunas de sus características son: primera, en la nueva era no hay un fundador reconocido, no tiene cabeza. 2. No tiene un libro sagrado que contenga su doctrina, pues no tiene una doctrina definida. Todo entra dentro de la nueva era, toda creencia es válida. 3. No tiene una estructura jerárquica organizada, pregona una falsa tolerancia. 4. No tienen dogmas o mandamientos fijos relativos morales. 5. No tiene un sistema religioso o filosófico propio. Reúne incluso filosofías contradictorias. Es un mercado religioso que permea la sociedad, la cultura, la política, lo espiritual, lo individual y al hombre mismo. Así que hemos de estar muy alertas para no dejarnos confundir. En cualquier campo se puede meter la nueva era. Hablamos un poquito de historia de la nueva era. Tiene sus raíces en el gnosticismo. Este viene del término griego gnosis, conocimiento oculto, solo para algunos, para elegidos e iluminados. Recordamos que el ocultismo está totalmente contrario a lo que es Dios, que nos va revelando sus cosas, y hay otras cosas que no las podemos saber, por lo tanto, dejarlas quietas. A finales del siglo XX explota la corriente que nosotros vamos a llamar nueva era. Nace en un contexto deprimente, acaban de pasar 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam. El mundo tiene sed de cambio y renovación, por ello se habla de un nuevo orden mundial. La religión nos divide, son fronteras. Una sola religión, un solo orden mundial, un solo Dios, sin jerarquías. Eso es lo que pretende. La humanidad quiere pasar de una era donde todo es fijo, donde hay dogmas, verdad, reglas, autoridad, diferencia, a una nueva era donde todo fluye, donde se exalta la libertad, donde hay pluralismo, diversidad, tolerancia,
etcétera. He aquí que el contexto perfecto, el caldo del cultivo para este engaño de Satanás. Es decir, el ser humano no quiere sufrir, ya no quiere dejar los sacrificios a un lado y quiere lo más fácil, se deja llevar por el sentimentalismo y por lo tanto lo más fácil, y esto es lo que el mal le pone. El trasfondo filosófico de todo este movimiento se halla en el fenómeno de la posmodernidad, que niega el principio de la razón. Por eso abunda la explosión de irracionalismos. Ahora cuenta la institución, el deseo, la pasión, la fantasía. La nueva era se sustenta en la constelación zodiacal, los signos, de ahí que sus promotores hablan de 4 grandes eras. Eras que según ellos se rigen por las estrellas y la posición de los astros. La primera era, llamada Tauro, es la época en la que los israelitas adoraban becerros, por eso recibe este nombre. La segunda era de Aries. El pueblo de Israel empieza a ofrecer corderos en sacrificio. La tercera era de Piscis, dominada por el cristianismo. Y la cuarta era de Acuario, que es esta era se encuentra representada por el signo zodiacal de Acuario, cuyo símbolo es un hombre con un cántaro de agua. El dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de una mujer para arrastrarla con su corriente, nos habla el Apocalipsis 12:15. Por lo tanto, la nueva era es esa corriente de agua que quiere arrastrar con la Iglesia Católica y así con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora las mentiras de la nueva era. Consiste en la tentación que puso Satanás a nuestros primeros padres, Adán y Eva. A ellos les engañó con 4 grandes mentiras para hacerles comer del fruto, mentiras que repite el hombre hoy. Y le dijo a la serpiente a la mujer: no moriréis. Es que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol se le abrirán los ojos y seréis como dioses. También conoceréis el bien y el mal. Génesis 3:4. Primera mentira: no moriréis. La nueva era, entre sus muchas creencias, incluye la fe en la reencarnación. Recuerde que los cristianos solo creemos en la resurrección, no en la reencarnación. Para tener un texto bíblico, Hebreos 9:27. La nueva era pregona la salud y vida dorada, es decir, todo en términos de bienestar. Para ellos, la medicina tradicional se queda en lo físico y no trasciende al espíritu, no es integral. Aparece pues la medicina holística y alternativa, en fin, todo lo que es dañino. Segunda mentira en la nueva era: se os abrirán los ojos. Recurre esta nueva era al esoterismo, al espiritismo, la adivinación. Hay una fascinación en el hombre por conocer lo oculto, lo pasado, lo futuro, con el fin de manipularlo y cambiarlo. Todas las formas de adivinación deben rechazarse en nuestra Iglesia Católica, en nuestra fe. Por lo tanto, el recurso que utiliza el mal, los demonios, es la evocación de los muertos para saber cosas futuras, o las prácticas equivalentes a lo que es por el estilo, lo que son los agüeros, horóscopos, tabla ouija y todas estas cosas son sumamente peligrosas. La tercera mentira: seréis como dioses. La nueva era relaciona a Dios con una energía, hablando de energías positivas y energías negativas, hasta llegar a enseñar que todo es Dios, lo que conocemos como panteísmo. Difiere de la doctrina católica, que nos enseña que Dios no es una energía impersonal, sino un ser personal que nos ama, y que Dios no es todo, sino el creador de todo. La nueva era suele presentarse a través de muchos rostros, muchas formas, infinidad de manifestaciones que buscan un objetivo común: lograr que el hombre se autoidolatre, que el hombre sea Dios por su propia cuenta. Como consecuencia, pregona la autosalvación. Sabemos que nosotros no nos podemos autosalvar. Y al mismo tiempo, todas esas palabras
autosuperación, que la mente lo puede todo, que nosotros podemos hacer las cosas sin necesidad de nadie más. Cuarta mentira, conoceréis el bien y el mal. La nueva era se caracteriza por un profundo relativismo moral. Esa espiritualidad no tiene una exigencia moral, no exige cambio ni conversión. No se habla aquí del pecado, es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Si se cambia de sexo, si no se cambia, si aborta, si no aborta. Pues ahí encontramos esta fuerza que está tentando al ser humano. Etapas de penetración. Primera, dice la nueva era, iglesia no, Cristo sí. Con pensamiento como la religión divide, paz y amor. Tolerancia, busca quitar a la iglesia de en medio, en la primera etapa. Segunda, Cristo no, Dios sí. La nueva era pregona que Cristo es un maestro, un iluminado que descubrió que podía ser Dios. Lo toma como un profeta de talla de Mahoma, Gandhi, Buda. Y sabemos nosotros que es nuestro Salvador. Y tercero, Dios no, yo sí. Mire cómo se va desplazando poco a poco, poco a poco. Entonces, como lo vimos en una de las grandes mentiras de Satanás, con la cual la nueva era quiere llevar al hombre a autoidolatrarse, a descubrir que la divinidad reside en él y que él lo puede todo. Entonces, encontramos unos grandes peligros ante nuestra fe cristiana, porque se va metiendo en todo. Quiere meterse en la cultura, que sea una sola cultura, con un mismo pensamiento filosófico y religioso. Así que hemos de poner muchísimo cuidado en todas las cosas que nos vamos metiendo. Lo que es el yoga, encontramos muchos católicos que están haciendo yoga y es una puerta de entrada del demonio, totalmente. He atendido casos donde se han apoderado de espíritus, se apoderan de la persona por esta puerta, ya no duermen, en fin. Los libros, hay muchísimos libros que son de la nueva era, como el de Anthony Melo y muchos más. Las canciones, saber escuchar la música que no tengan subliminales. Lo mismo las películas, los programas de televisión. Hay que descartar todo tipo de agüeros, absolutamente todo tipo de agüeros, todo tipo de signos que nos lleven como armonizarnos con esa misma nueva era. Entonces es algo supremamente peligroso de nosotros dejar que el Señor purifique nuestra fe y así creer solamente en Él. Así que les invitamos para que cada uno de ustedes esté muy despiertos ante este gran problema. Práctica. Renunciaré totalmente al espíritu de la nueva era, erradicando en mi vida libros, medicinas, amuletos, músicas, supersticiones, prácticas, mantras, etc., que estén relacionados con esta malsana corriente. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.